Bienvenidos a esta su cátedra de auditoría eh, ambiental, por así decirlo, en esta especialización. Hoy vamos a comenzar a conversar sobre unos temas muy importantes que se deben mantener cuando estamos hablando de lo que es propiamente auditoría de la calidad y del medio ambiente. ¿Por qué? Porque pues hay que tomar en cuenta cierta información que ya la Comunidad Europea lo está tratando, lo está conversando ya de algún tiempo para acá, y que nosotros en Venezuela debemos acoplarnos si queremos aspirar a tener relaciones comerciales con ese tipo de entidades. Entonces, podemos estar hablando de lo que es la sostenibilidad empresarial y lo que es el desarrollo sostenible. Entonces, para eso vamos a definir básicamente qué es un desarrollo, qué es el desarrollo sostenible. Y podemos indicar de que, bueno, es un acuerdo integral multinacional que va a abordar diversas dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible o de la sostenibilidad y aplicando eh, principios universales firmados por los miembros de las Naciones Unidas y que buscan realmente que se requiera un compromiso de participación activa del sector público, de la administración pública, del sector privado, la empresa privada y la sociedad civil en general, porque es muy importante que tienen que estar confluidos y unidos en todos estos tres sectores, el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil, porque este tema del desarrollo sostenible va a girar sobre cinco elementos o cinco ejes fundamentales, como son el planeta, las personas, la prosperidad, la paz y las alianzas que se realicen entre los diversos sectores públicos, privados, entre las diversas sociedades civiles de un país con respecto al otro, los temas fronterizos y sobre todo buscar lo que es los 17 objetivos de un desarrollo sostenible. Y este concepto entonces podemos hablarlo para aquí, ¿cómo lo podemos definir? Que el desarrollo sostenible este fue acuñado o consolidado por un informe que en el año 87 aproximadamente, Brundtland, de la WCEI, va a permitir la atención de necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Es decir, buscamos que se preste o que se le dedique la atención a las necesidades de la sociedad actualmente que tiene, que existe, sin comprometer a las generaciones futuras. Esto pues me va a representar un cambio bastante importante porque en cuanto a la idea de la sostenibilidad, va a ir más allá de lo que es cuidar mi medio ambiente ecológico. También se debe como tomar en cuenta o considerar de que más allá de lo que es el cuidado del ambiente ecológico, debemos llevarlo también en el marco del punto de vista económico, porque y social, porque eso pues también me va a permitir determinar el desarrollo de las organizaciones. Eh, y las organizaciones, desde el punto de vista interno, pues tienen
o deben tener ciertas, pues sí, ciertos elementos que me permitan ir buscando la manera o la vía que podamos tener ese desarrollo sostenible. Y para ello, pues, hablamos de que las empresas deben tener por lo menos políticas ambientales en la organización, determinar básicamente su ABC en cuanto a lo que es el mantenimiento y cuidado del clima, o de la política ambiental, evaluar, tener esa medición de la eficiencia energética y la utilización de las energías renovables, un plan de minimización y de control de los residuos, porque pues, como he dicho, se debe mantener ese equilibrio entre el rendimiento económico, el impacto ambiental y la ecología. Se debe preparar y deben tener eh, un plan de atención de emergencias ambientales certificadas, por supuesto, por el sistema de gestión medioambiental, que está contemplado en la ISO 14001, sobre lo que es la responsabilidad social corporativa. También eh, debe tener como un plan o un elemento que tenga incluido los derechos el establecimiento de políticas de defensa eh, de los derechos humanos y de la ética profesional. ¿Por qué? Porque pues también la sostenibilidad está midiendo es si hay o no hay abuso de, de los derechos humanos, tanto en las organizaciones per se, que son las que tienen o deben tener estos elementos internos, como también incluso los proveedores y los clientes a los que se les vende el producto, se les presta un servicio. ¿Por qué? Porque, y es allí donde tiene que hablarse de un plan macro y de integración, porque si nosotros contratamos con una empresa que esté violando los derechos humanos, no esté cumpliendo las horas legales establecidas para los empleados y esté explotándolo, nosotros corremos el riesgo de no estar certificados. Entonces, es allí donde, ok, debemos nosotros como empresa empezar a tener ese elemento como elemento interno, eh, una serie de normas o lineamientos que contemplen la defensa de los derechos humanos y de la ética profesional. Más sin embargo, también tengo que ver mis proveedores si lo cumplen o no y mis clientes si lo cumplen o no. También debemos hablar de un desarrollo profesional de atracción y retención de talentos. ¿Esto qué quiere decir? De que si la organización requiere un personal calificado con una experiencia específica y particular, pues se debe contener o mantener un plan para que se capten esos nuevos talentos y una vez que estén captados, se busque la manera de mantenerlos en el tiempo, porque eso también va a dar garantía de esa sostenibilidad o permanencia en el tiempo. Y para ello, pues también tenemos que darles un plan adecuado de actualización, se puede decir, de esos talentos, de actualización profesional continua y permanente, para que ayude a que las instituciones puedan lograr y desarrollar ese plan de desarrollo sostenible. Obviamente también debe tener la certificación de sistemas de prevención de riesgos laborales, eh, la 18001, que me habla de lo que es un buen gobierno corporativo, la OHSAS o OHSAS, que habla de lo que son las certificaciones de prevención de riesgos laborales. Que ojo, en Venezuela va más allá de lo que es el INSACEL o la LOTSIMAT, ¿no? Que es la Ley de Prevención y Medio Ambiente en el área del trabajo. Estos son normas de talla internacional, la certificación de riesgos laborales,
que, como les he dicho, que se debe mantener como esos mínimos para poder decir que la empresa se mantiene o está en un plan de proceso de desarrollo sostenible. También es importante lo que es la transparencia, perdón, en la información, eh, en las prácticas de la gestión de las políticas de control, en la gestión de los riesgos. ¿Por qué? Porque mientras más transparente sea el manejo de la información o el desarrollo de la entidad, pues también está dando esa confianza de que no tiene nada que ocultar, de que no está afectando el medio ambiente, de que no está afectando, violando derechos humanos, de que está cumpliendo con sus obligaciones tributarias, fiscales y parafiscales, sin ningún tipo de tabú, por decir algún término, sin que busca siempre la manera de cumplir con todas las normas y que sea fácilmente auditable y revisable, porque pues no tiene nada que ocultar. Y por supuesto, eh, también debe tener los elementos, dentro de los elementos internos de la organización, la viabilidad económica y financiera, porque pues de nada sirve de que yo haga unos estudios para certificarme en responsabilidad corporativa, en los riesgos laborales y que todos esos tienen una serie de costos y que la empresa, pues desde el punto de vista económico, no haya viabilidad para cumplir con esos objetivos porque este, no tiene el suficiente músculo financiero. Entonces, pues es importante de que se evalúe y se decida previamente que, ok, sabemos que es necesario tener normas eh, basadas hacia la sostenibilidad, pero si la empresa no tiene la estructura financiera o el músculo financiero para llevar a cabo este tipo de planes o programas, pues bueno, vamos a postergarlo o dejarlos a un lado sin perderlo de vista y que cuando tengamos la viabilidad económica y financiera para realizarlas, pues se realice. Eso es muy importante que tomemos en cuenta como los elementos externos. Y por supuesto también desde el punto de vista externo, existen varias cosas que se deben tomar en cuenta o elementos como es el precio de las materias primas. Indudablemente necesito saber eh, qué costos, qué precios voy a tener en el mercado eh, y que a veces, sobre todo nosotros los países de Hispanoamérica, somos proveedores de materias primas. Entonces, pues hay que evaluar bien que si nosotros vamos a ser proveedores o vamos a requerir de materias primas y que estén amparados con políticas o empresas que estén bajo normas de sostenibilidad y nosotros no la estemos, pues podemos tener cierta complicación allí. Entonces, este es un elemento externo que debe considerarse. Los precios de la energía. En Venezuela todavía la electricidad es un bien o un servicio que se consigue de cierta manera de forma económica. Pero, por ejemplo, ya en Colombia, de repente en Ecuador, los costos por electricidad son de cierta cuantía y dependiendo de la zona o el estrato social en donde se ubique la compañía o la organización, va a ser el monto de electricidad o de energía eléctrica que debe pagar. Entonces es un elemento importante que también puede afectar en lo que es la sostenibilidad. La legislación, la legislación propiamente dicha, pues también es un elemento importante y que es externo, porque las normas jurídicas, tributarias, fiscales que rigen un país, pues también te pueden afectar de alguna manera. Los conflictos armados. Por ejemplo, siempre va a existir un riesgo si la organización o la empresa se encuentra en países, por ejemplo, como en Ucrania,
que está en ese conflicto armado, hay esa tensión en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza, que tú digas, oye, estos conflictos pueden afectar mi permanencia como negocio, pues entonces ese es un elemento externo que no depende de la organización, pero que sí se debe tomar muy en cuenta. Por ende, también evaluar lo que son los temas de recesiones económicas y que pues no solo afecta al país o la región en la zona en la que estamos, sino la recesión económica que pudiera presentar la economía mundial. Eso es muy importante también que se tenga el cuidado y la mejor manera de poder tener vigilado todo el tema de la recesión económica, porque esto también pues, me va a afectar. Y si yo no tengo un músculo financiero para poder aguantar esas etapas de recesión, pudiera pues verse comprometida también la sostenibilidad o permanencia en el tiempo de la organización. Indudablemente, la volatilidad en las divisas, eh, la volatilidad en las divisas pues también es muy importante de tomar en consideración porque uno dice, si mi economía o de mi negocio está anclado al dólar o al peso colombiano por estar aquí en frontera o al euro porque yo estoy pretendiendo tener relaciones con el, el continente europeo, el precio de la moneda es importante considerarlo si está en un clima o en una relación continua de ascenso y descenso, pues te hace que tus costos puedan estar fuera del mercado de una manera eh, inesperada o imprevista. Muchas gracias. Eh, las relaciones comerciales internacionales son supremamente importantes. Aquí eh, es un tema que es fundamental, es crucial mantener relaciones comerciales de alto nivel, de en buenos términos, con mis proveedores y con mis clientes que pudiéramos tener en el ámbito internacional. Y para poderlas mantener, es importante de que se tomen los elementos internos que debe contener la organización para mantenerse en desarrollo sostenible. Estar haciendo seguimientos muy continuos y muy de cerca de lo que es esta parte de los elementos externos que pudieran afectar la sostenibilidad en el tiempo de las organizaciones y que pues por el incumplimiento de algunos de estos elementos se pudieran ver culminadas o finalizadas algún tipo de relaciones internacionales comerciales, porque si nosotros, por ejemplo, no estamos certificados a nivel internacional con el riesgo y medio ambiente laboral, o que estemos o que no estemos certificados en el cumplimiento de los derechos humanos, cualquier proveedor o cualquier cliente pudiera dejar de vendernos, porque ellos, si ellos están certificados y calificados, pues para ellos no le es negocio y no es rentable hacer relaciones con empresas que no estén debidamente certificadas. Eh, También debemos estar pendientes de lo que es la migración y tanto la inmigración como la emigración, el recibimiento de nuevas personas en la zona o la partida de personas también de nuestra región. Y eso pues va muy atado también en los elementos internos que uno tiene, de que uno debe buscar la manera de cómo captar nuevos talentos y también a la vez debe tener el plan para mantener los talentos que ya tiene captados en algún momento y los nuevos que está captando para que no emigren o no se vayan de la organización e incluso del país. Eso es muy importante tenerlo. Los convenios de comercio. Es importante de que se evalúen constantemente que en la región donde tú te encuentres, qué convenios de corte nacional o internacional eh, mantiene el país donde tiene formada tu organización. Por ejemplo, aquí en Venezuela, no estamos con la Comunidad Andina de Naciones
en estos momentos. Estamos con el ALBA. Entonces, pues debemos evaluar cuáles son los países del ALBA, cuáles son los países que se pueden tener potencialmente relaciones y qué cosas se perdieron al no tener o no formar parte de lo que era o lo que es la comunidad andina de naciones. Entonces, toda esa parte es importante mantener y estar actualizado sobre ese tipo de convenios a nivel comercial. El nivel adquisitivo, indudablemente, de la población en donde se desarrolla la empresa es muy importante o aspecto fundamental que se debe mantener porque eh, te va a permitir evaluar y determinar si tu empresa está acorde a lo que, o tu producto está acorde a lo que pudiera comprar la población de acuerdo a su nivel adquisitivo, porque pues hay productos o hay empresas que no son para todo tipo de personas, ¿no? Que no es para todo el mundo, y que pues por esa estratificación tan delimitada de que va para un nicho muy puntual, este, pudiera tener riesgo de desaparecer en el tiempo porque por lo mejor no cuentan con los niveles adquisitivos o el producto no es la suficiente importancia o de relevancia para que sea considerado como productos de, si no bien no es de primera necesidad, pero sí a lo mejor de una segunda oportunidad de que, como dice uno, al momento de tener algún excedente, poderlos adquirir. Y importante, pues también dentro de estos elementos externos, debemos considerar lo que es el nivel de industrialización del país. A veces existen zonas económicas especiales, existen zonas industriales en algunas regiones, pero que por la situación económica que por el nivel adquisitivo eh, de la población, pues han hecho de que esas zonas industriales pues se vean un poco abandonadas o diezmadas en su capacidad económica. Entonces, pues eso es importante tenerle la evaluación y decir en qué nivel o saber en qué nivel de industrialización se encuentra el país. Y para ello, pues también es importante que el Estado suministre cifras e información para que la organización o la empresa o la entidad pueda saber y medirse y tener como una especie de ranking y ver cómo está este tipo de organización con respecto a otras de corte o índole similar. El nivel de corrupción para nadie es un secreto y sobre todo, tristemente, en la mayoría de estos países latinoamericanos, eh, el nivel de corrupción es un elemento que se debe considerar tristemente, porque a veces para poder obtener un permiso, para poder obtener una licencia, para poder tener un derecho de paso, para poder traer un producto del exterior o poder sacar un producto del país de origen, pudiera verse incurrido en algunos hechos de corrupción, delictivos de alguna manera, para poder llevar a cabo el objetivo. Entonces, pues, a veces las organizaciones que andan siempre por el marco de la transparencia, de cumplir con las normas, de tener ese plan de buena fe o de buena acción para tratar de ser sostenibles en el tiempo, a veces pues puede ser truncado porque el nivel de corrupción en algunos organismos, en algunas instituciones o incluso en algunos proveedores o en algunos clientes, porque un proveedor me puede decir, bueno, si tú me pasas algo a mí extra, yo te garantizo la materia prima. O un cliente, si tú me das X precio y me lo facturas a tanto, de manera de yo ganarme tanto por ciento, pues yo también pudiera garantizar ser tu cliente en el tiempo. Entonces, pues eso también es importante de que se evalúe y que la empresa no dependa tanto de ese tipo de clientes o de ese tipo de proveedores de que si tú no le pagas, no te suministra tu materia prima
o si tú no le pagas, o si tú no le das esa comisión a tu cliente, pues esa persona pues dejará de comprar. Entonces, eso es importante. El clima del país, pues siempre es supremamente necesario estar evaluando los climas eh, del país. ¿Por qué? Porque es la temperatura, los cambios climáticos que te pueden estar afectando y pueden ser una empresa de una actividad estacional específica y que pues no te va a servir estar vendiendo, por ejemplo, abrigos eh, de alta capacidad y tu negocio pues está en un país donde la temperatura es de 40 grados continuamente, entonces que no va ni nieve, sino que puede que haya lluvias, pero no unas lluvias con exceso de frío. Entonces, pues, ese tipo de negocio, pues tampoco es importante o evaluar si realmente el sitio donde debe estar es, en vez de estar haciendo chaqueta, estar haciendo chores y franelas o viceversa. Y también el clima país se debe evaluar desde otro punto de vista, disculpen, como lo es el punto de vista económico, político, porque también eso va con la legislación, va de la mano con la presión internacional y la presión nacional que exista tener determinado estilo o sistema de gobierno instaurado en tu país y que puede hacer de que también te haga pensar, decir, bueno, no invierto aquí en el país de las maravillas porque pues a lo mejor eh, no puede ser lo rentable como lo espere o no existen certidumbre o certezas de que la economía o el negocio pueda ser mantenido en el tiempo, porque por ejemplo, es importante que sepamos de que si de las 180 190 ciudades del mundo o países del mundo, perdón, eh, estamos hablando de que casi un 50 y 50 están en regímenes democráticos y otro tanto bajo régimen autocrático o de alguna manera de tipo dictatorial. Decíamos que dentro de los mismos elementos externos de la organización, pues los recursos naturales son muy importantes de considerar y tomar en cuenta, eh, ya que de alguna manera la organización pudiera estar dependiendo, bien sea para prestar un servicio o vender un bien, qué tipo de recursos naturales cuenta para optimizar lo que es la utilización de las energías limpias, en el caso tal. El nivel de crecimiento económico, sin lugar a dudas, es supremamente importante porque toda empresa empieza o requiere tener riqueza para que posteriormente se pueda hablar de pensar en planes de distribución de la misma. Entonces, pues, el nivel de crecimiento económico organizacional es bastante importante. Eh, y que pues no solo va ligado el crecimiento económico de la empresa per se, sino el crecimiento económico de la sociedad o del ambiente o del país en el que se encuentra, porque pues de alguna manera eso va a conllevar a que mejore, si hay un buen sistema de crecimiento económico, a que mejore el nivel de calidad de vida de la población y que por consiguiente pues pudiera tener mejor poder adquisitivo. El nivel educativo es súper importante en toda economía, en todo país, porque pues va a requerir de que un adecuado sistema educativo, un país culto, un país preparado, capacitado, pues te va a permitir tener mayor conciencia, mayor criterio y juicio, incluso a la hora de tomar las decisiones, hasta las políticas, porque pues al pensar de alguna manera más con el cerebro que con el sentimiento, pues te ayuda a tomar
una mejor decisión en todos los aspectos. Y que pues el nivel educativo siempre es importante de fomentar en un país, porque mientras más cultura, más educación exista, vuelvo y repito, es más importante la toma de conciencia para que las empresas puedan trabajar y mantenerse de manera sostenida en el tiempo. También, de igual manera, eh, las relaciones con los demás países es importante siempre evaluarlas, ver cómo el país donde tú tienes tu organización, cómo es su entorno o cómo es su sistema de relaciones políticas, económicas, comerciales con los demás países, que eso pues de alguna manera te da también la, la, las pautas para ver si tu tipo de organización pues también puede seguir la misma conducta que tiene el país o por el contrario te puede dar un giro completamente diferente. La balanza comercial, sin lugar a dudas, es súper necesaria tenerla monitoreada, seguir el seguimiento, si la balanza de pagos, eh, el nivel de tesorería del país, sus políticas o su crédito, su endeudamiento, su deuda pública, su deuda externa y su deuda interna, se mantiene en niveles sanos o razonables acorde a economías de países tercermundistas o economías del primer mundo. Eso es importante evaluar lo que es la balanza comercial o la balanza de pagos. El desarrollo tecnológico del país, sin lugar a dudas, eso va de la mano con algún beneficio que te pudiera traer en contraprestación. En Venezuela existe una ley que es la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y es allí importante que se mantenga el, a través de pagos por mail. Es necesario, disculpen que los mensajes que van llegando aquí, que ahorita podemos aclarar. El, es importante que podamos ver la, el desarrollo tecnológico. Les decía que la ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación busca en su primer momento, pues, que las empresas de alguna manera aporten al Estado para el desarrollo tecnológico. Pero aquí ya esta ley que viene desde el 2005, es importante que sepamos que pudieran tener algunos aspectos a ser mejorados, porque ahorita solo por tú vender en el año más de 150.000 monedas de mayor valor, 150.000 euros al año, te haces contribuyente de esta ley y que es, dependiendo del tipo de actividad, si eres de hidrocarburos puede ser el 1%, si eres una empresa comercial el 0,5% de las ventas brutas, en un monto o un impuesto bastante alto y que debe ser enterado al gobierno venezolano, más bien se debería buscar la manera de que eh, se otorguen los recursos a proyectos que sean previamente enviados y autorizados por la ley y que de alguna manera, pues, uno como empresa o como organización puede decir, "Ah, que yo estoy entregando mis recursos al proyecto que yo considere que es importante por alguna razón, me afecta a mi empresa o puede generar un beneficio económico a la organización o sencillamente a la comunidad en la que pertenezco y que estas normas, esta parte del desarrollo tecnológico, pues es importante que esté continuamente motivándose a que sea en el tiempo también desarrollar planes sostenibles. Eh, También pues hay que tener un plan eh, que, pues no tener el plan, sino... mm,
hay elementos externos que también pueden afectar a mi organización. Pueden ser catástrofes, lluvias, daños sobrenaturales, eh, y que de repente afecten no solo a mi región, a mi país, sino que pudiera ver comprometida la naturaleza en regiones que incluso pueden ir más allá de nuestras fronteras. Entonces, eh, por ejemplo, hace unos 8 días hubo un temblor en las zonas cercanas a San Cristóbal, aquí en el estado Táchira, y se sintió en Colombia. Afortunadamente y gracias a Dios no pasó a mayores, pero una catástrofe en un vecino país, en una ciudad de intercambio permanente y continuo, como Cúcuta lo es para San Cristóbal, a la hora que, vuelvo y repito, ni Dios lo quiera, pasase una catástrofe en alguno de los dos lados, eh, puede afectar altamente a la organización y a la economía propia del país que se está manejando allí. Y ya para cerrar lo que es por hoy, vamos a hablar unos antecedentes como tal de lo que es la sostenibilidad. Eh, Hay unos hechos o algunos acontecimientos eh, que hablan de lo que es el principio de sostenibilidad y que no es algo nuevo, es algo que tiene ya más de 50 años manejándose ese tema, pero ha sido como que visto de una manera bastante, se veía como algo bastante lejano. Y ya nos llegó, ya hablamos de la Agenda 2030 que está manejando las Naciones Unidas, entonces ahora sí como que nos toca estar dando carrera. Yo les decía que esto a nivel histórico, eh, en Suecia, en Estocolmo, en el año 72, es donde hablamos de la primera conferencia mundial sobre el medio ambiente. Y entró y lo organizó la ONU. Y dentro de su objetivo de esta conferencia, pues, era debatir sobre el desarrollo y el impacto del medio ambiente y el inicio de la búsqueda de pruebas de la mitigación de los efectos del cambio climático. Ya se empezaba a hablar de que, oye, ¿qué está pasando? Que están ocurriendo algunos fenómenos que están haciendo cambiar las temperaturas en los países y se hablaba de cambio climático allá en los años 70. Eh, por eso hablamos también de que hay programas que creó las Naciones Unidas para el medio ambiente, y que buscaba coordinar ciertas actividades relacionadas con eso, con los cambios climáticos, con el cambio de ambiente, y que invitaba a varios países a que implementaran políticas eh, medioambientales y que fuesen lo más adecuadas posible para evitar esos cambios climáticos y fomentar el desarrollo sostenible. Ya a mediados de los 70, en París, en Francia, en el año 76, se dan las primeras directrices para empresas multinacionales. ¿De qué directrices se iban a hablar? Bueno, porque que garantizaran directrices, objetivos o normas o planes con el objeto de garantizar que las líneas de las actividades de estas empresas estuviesen en armonía, eh, con las políticas gubernamentales, o sea, que hubiese una relación entre Estado y, como dijimos al principio, sociedad, sector público, sector privado, porque buscar como propósito principal era fortalecer las bases para la confianza mutua entre las organizaciones, entre las empresas y la sociedad en las que se realizaban esas operaciones para poder ayudar a mejorar el clima y para poder que la inversión extranjera pudiera ingresar de una manera más segura y que pues esa inversión extranjera también pudiera ayudar
al desarrollo sostenible en esas empresas multinacionales. Ya en los 80, en el convenio de Viena, en Austria, se habla de lo que es un convenio para la protección de la capa de ozono. Y dentro de esas partes del convenio, pues determinaba que había que proteger la salud humana, el medio ambiente, contra los efectos adversos resultantes de las modificaciones de la capa de ozono. Ya eso casi 40 años atrás. Y se veía que, bueno, hablábamos de que la capa de ozono estaba debilitando el ambiente y que los rayos incidían de alguna manera más fuerte, los rayos solares, me refiero, y entonces eso podía traer alguna contraprestación. En Suiza, en Ginebra, en el año 87, pues se habla de un informe llamado Brundtland, que en este informe fue elaborado por diversos países y entregado a la ONU. eh, y es allí donde se maneja por primera vez o se acuña el término de desarrollo sostenible, definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Eso es lo importante que hay que tener siempre en cuenta cuando hablamos de desarrollo sostenible. Implica también un cambio muy importante en cuanto a la sustentabilidad, porque busca que la ecología se mantenga en un marco que dé énfasis también al contexto económico y social y desarrollo de la sociedad. Es importante allí. En Canadá, ya en el año 87, pues se hablaba de que eh, se habla de un protocolo que busca el tema relativo a aquellas sustancias que agotan lo que era el tema de la detener realmente lo que era la producción y consumo de sustancias que agotaban la capa de ozono, el manejo de los aerosoles y toda aquella serie de productos químicos y bioquímicos que hacían que deterioraran la capa de ozono. Entonces era como concientizar un poco más a eso y pues se hizo un protocolo, se llamó Protocolo de Montreal, que fue allá en Canadá, donde se empezó a hablar de estos aspectos. Eh, También en Brasil, en Río, ya por los años 90, hay una conferencia en las Naciones Unidas donde empieza a hablar sobre el medio ambiente, el desarrollo, promoviendo y recomendando políticas para el desarrollo sostenible y donde se aprobó eh, 5 acuerdos desde el punto de vista como la Declaración de Río sobre el modelo del ambiente y desarrollo, la Agenda 21, el Convenio sobre la diversidad biológica, el Convenio Marco sobre los cambios climáticos y la Declaración de Principios sobre bosques. Esos aspectos, pues, ya en los años 90 hablaba de que teníamos que empezar a hablar no solo de proteger la capa de ozono, no solo de proteger el medio ambiente, sino buscar cómo se protegía el medio ambiente y a su vez cómo se desarrollaba. Buscar cómo se protegía el cambio climático, pero a la vez sin que me afectara a, a las familias o a las sociedades que estuviesen en ese momento. Y también con los bosques, la política o declaración de principios para protección de esos bosques. Eh, ya en el año 99, 1999, hay un pacto mundial que organiza eh, las Naciones Unidas y que su iniciativa de carácter internacional propugnaba la implantación de 10 principios básicos de conducta y acción en materia de derechos humanos. Eh,
el trabajo, en el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Este último se introdujo más tarde, en el año 2004, porque se empezó a sentir de que la corrupción eh, trataba de alguna manera como que retrasar o postergar o no darle importancia a toda esta serie de elementos que en las organizaciones ya estaban desesperadamente buscando cómo hablar, cómo luchar para poder ser sostenibles en el tiempo. Y que de alguna manera, pues, estaba afectando con las operaciones diarias de la empresa. Ya en el año 2000 eh, en Estados Unidos, en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, se trata el tema del desarrollo sostenible formalmente y considera que el aspecto de la naturaleza, la responsabilidad común son valores esencialmente importantes o fundamentales para las relaciones internacionales del siglo XXI. Eso ya nos da un cambio de paradigma con el nuevo milenio y que debíamos pues tener eso ya bien marcado. Y bueno, así seguimos por varios años eh, buscando y avanzando desde el punto de vista con varias cumbres, varias reuniones y que en el 2009 en Londres, el G20 ya no es solo la Organización de las Naciones Unidas, sino el G20 busca reformar el sistema financiero global para hacer frente a esta crisis económica, porque pues eso estaba ocasionando eh, que nuestros países en las economías mundiales por los cambios climáticos, el efecto de la capa de ozono, me está generando una crisis económica y poniendo en riesgo la sostenibilidad o el desarrollo sostenible de las organizaciones. Entonces, pues ellos ya empiezan, esto hay que verlo ya con otra óptica, con otro carácter. No es solo sembrar árboles, no es solo cuidar la capa de ozono, es decir, no solo campañas ecológicas. Eso ya me está afectando financieramente mis compañías, las empresas. Entonces, hay que organizar el sistema financiero global y tomar en cuenta en consideración los, los aspectos y el impacto medioambiental en el desarrollo sostenible. En la cumbre en el 2009 también sobre el cambios climáticos, eso pues lo retoma la ONU, que siempre ha estado como Organización de las Naciones Unidas al frente, y los ministros y sus funcionarios de los 189 países integrantes en la ONU llegan a un acuerdo vinculante sobre el cambio climático y que eh, postergaría o se transformaría en lo que fue en el famoso protocolo de Kioto que expiró en el 2012 y el quórum pues, que se requería pues no se pudo aprobar en su primer momento, pero posteriormente se logró alcanzar. Y lo que buscaba era buscando cómo reducir el dióxido de carbono. Eso es una de las metas que se quería, que es un tema complicado porque las energías, no todas las economías se manejan con energías limpias y entonces pues era un poco complicado manejarse de esa manera, porque hay vehículos en países que todavía son a gasoil, a diésel, gasolina, que son altos elementos contaminantes, que tienen un costo de reposición bastante alto, y entonces pues tú dices, bueno, ¿cómo hago para poder competir con otro país del primer mundo que ya no está usando gasolina, que ya no está usando gasoil, que está todo usando energías limpias, unas cuestiones que son importantes de considerar? Y ya en el 2015, en la cumbre de París, eh, las Naciones Unidas hacen la convención macro sobre lo que era el cambio climático y este acuerdo pues habla de la visión de llevar a cabo plenamente el desarrollo y a la transferencia para mejorar la resiliencia
al cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, establecer un marco tecnológico para proporcionar la orientación necesaria de manera general al mecanismo tecnológico, en fin, buscando esa simbiosis, esa unión, esa alianza entre lo tecnológico, los factores sociales y factores y elementos tecnológicos y económicos. Entonces, pues, es importante que conociéramos estos aspectos o estos antecedentes sobre lo que era la economía sostenible para poder, pues, hablar de sostenibilidad de alguna manera. Ya de esta manera, pues, es importante que tengan en cuenta de que en estas auditorías de calidad ya lo que debemos buscar o debemos manejar es tener conocimientos eh, no solo financieros, no solo tecnológicos, sino también considerar de que el medio ambiente puede afectar en mi organización la sostenibilidad o la permanencia en el tiempo. No me resta más que darle las gracias. Ya nos quedaría una última clase y ya les estará eh, en su aula virtual las actividades que debemos seguir para que ustedes realicen su exposición, un análisis crítico de algunos aspectos interesantes que debemos manejar eh, y concluir esta parte de lo que es la auditoría de la calidad y la sustentabilidad. Muchas gracias y hasta la próxima.